Y vuelvo a repetir, cuando Jesús está en casa y cuando Jesús llega a casa y cuando Jesús visita una casa, casa somos y morada y templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Y cuando Jesús está en casa y nos visita en la casa, es allí, ¿verdad?, donde lo tenemos que aprovechar para que sucedan los milagros. Creer y estar con expectativa y estar con determinación a tocar, ¿verdad?, a Jesús, a tocar su manto y a tocar y a mover, ¿verdad? Y a mover su rostro para que se pose y para que se pose en nuestra, no en nuestra necesidad, sino en nuestra fe, ¿verdad? En nuestra fe. Pero cuando Jesús está en casa, se oye, ¿verdad? Y hay noticias y hay cosas que la gente nota. ¿Por qué? Porque en la casa se llena de luz, la casa se llena de resplandor, la casa se llena de un ambiente y de un olor y de un ambiente y de un color, sabor diferente. A raíz del ayuno y a raíz de lo que estamos orando, y hemos atraído la presencia del Señor y estamos seguros que Jesús está en casa. Estamos seguros que Jesús está de nuestro lado, de nuestra parte, y que Jesús, ¿verdad?, ha venido a habitar y activamos esa revelación de que Jesús ha venido. Pero cuando Él está en casa, no viene para jugar, no viene para entretenernos, no viene ¿qué te digo, verdad? Para pasar el tiempo o solo para ver, ¿verdad?, cómo te has desarrollado, cómo van las cosas. Dios sí se interesa en todas esas cosas, cómo va el asunto contigo, con tus hijos, con tu esposo. Él se interesa en el teje y el maneje diario y en lo que nosotros pasamos o no pasamos, o queremos o no queremos. Por eso yo te dije, ¿verdad? Haz la lista de cosas, de lo que deseas, de lo que anhelas, de lo que, todas las cosas de lo que anhelas, deseas y lo que debes y lo que te deben. Porque ciertamente que cuando Jesús está en casa también, ¿verdad?, Él se interesa y se sienta a la mesa para poder dialogar qué es lo que qué es lo que necesitas, qué es lo que tiene. Entonces ahí vemos nosotros que escucharon, y al escuchar las multitudes vinieron, ¿verdad? Vinieron cuando oyeron que estaba en casa, inmediatamente dice que se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, ¿verdad? O sea, estaba abarrotado en la casa, ¿verdad?, del Señor, estaba abarrotado. Ahí no dicen qué casa estaba, me supongo que en la casa, ¿verdad?, de algún discípulo o en la casa de él, ¿verdad? Y ahí dice, en la casa estaba, el caso que las multitudes llenaban, ya me imagino, subidos hasta en los balcones, subidos hasta si es que tenía ventanas, ¿verdad?, en las ventanas. Y ya me imagino los hombres cargados a sus niños, ¿verdad?, en los hombros, para que tuvieran visibilidad para poder ver, ¿verdad? Porque cuando hay una multitud no se puede ver enfrente, ¿verdad? Más si te tocó en la parte última de la multitud. Pero aquí vemos nosotros que ya no cabían más, ¿verdad? No cabían ni aún a la puerta, dice, y les predicaba la palabra. O sea, me imagino que en el lugar donde estaba era amplio, ¿verdad?, y grande, y en el lugar ya no cabían más. Estaba abarrotado de tal manera que hasta la puerta estaba la gente y no dejaban ya ni entrar ni salir por causa de la multitud y la muchedumbre de personas que estaban en expectativa para que sucediera algo mientras Jesús está ahí. Ellos sabían, ¿verdad?, que había la oportunidad de obtener algo, un milagro. Y ellos, todos los que estaban ahí, seguramente, ¿verdad?, estaban esperando un milagro de sanidad, un milagro financiero, un milagro, una respuesta o algo del Señor. Y dice que ahí Él les predicaba la palabra, ¿verdad? Dios aprovechaba siempre, todo tiempo, para predicar la palabra del Señor, para predicar siempre las buenas nuevas. Y a mí me llama la atención, ¿verdad?, que mientras hemos estado leyendo los videos y también las palabras que yo les he estado mandando no en San Marcos, en San Lucas y todo, los evangelios, dice ahí, ¿verdad?, que
que Jesús hablaba la palabra, ¿verdad? Siempre él que iba a predicar, aprovechaba la más mínima para hablar, para predicar, ¿verdad? Una barca en el mar, él no necesitaba, ¿verdad?, de estar cómodo, en un púlpito cómodo, o todo, siempre él aprovechaba, no importando deshacerse de su comodidad para poder llegar a las multitudes. Entonces yo rescato algo de este versículo, que Jesús está en casa, ¿verdad? Y que luego dice que cuando oyeron, las multitudes se agolparon, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es de las iglesias, ¿verdad? Así como la nuestra, como la de Maceda, la iglesia como la de aquí de Lima, ¿verdad? ¿Por qué si Jesús está en casa, si Jesús está en casa, ¿por qué, verdad, nosotros no atraemos las multitudes, verdad? Porque la unción es la que atrae las multitudes, atrae esas multitudes expectantes, ¿verdad? Y me pregunto qué es lo que sucede y cuál es la medida de visitación del Señor para con nosotros. ¿Será que nos visita el 20%, verdad, del día? ¿O tenemos el 30% de visitación, o el 50% de presencia, o el 80% de presencia, ¿verdad? Y no el total, ¿verdad? 100% de presencia en la casa, para que, ¿verdad?, escuchen que Jesús está ahí, y no nosotros no escuchen que hay una religiosidad, que hay una, ¿cómo le digo?, con un legalismo, una religiosidad, que lo que está ahí es un legalismo, una religiosidad o algo parecido a Jesús, pero no es Jesús, ¿verdad? Pero aquí literal, Jesús oyeron que estaba en la casa, por lo cual las multitudes como un imán vinieron a él, porque sabía que si estaba Jesús en la casa, literal, y todo, ¿cómo se llama?, no literal, definitivamente ellos iban a salir sanos o con un milagro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando viene el caso del paralítico, dice aquí en el 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, ¿verdad? Que era cargado por 4 hombres, ¿verdad? Usted sabe que un hombre, más si era ñoño o gordo, o bueno, si estaba en los puros huesos, no pesaba mucho, pero si era gordo, ¿verdad? Tenía que ser cargado, pero bueno, los huesos pesan más a veces, ¿verdad? Entonces, no sé, no dice ahí si era gordo o flaco, y todo el caso que lo cargaban 4 hombres. 4 personas que traían un lecho en donde estaba acostado un hombre, ¿verdad? No dice ahí que ya para agonizar o agonizando. Ahí solo dice que estaba paralítico, ¿verdad? No dice si era de nacimiento, o no dice si era, ¿verdad?, por algún accidente, ¿verdad?, por algún problema de un accidente, que se había caído o que alguien lo había golpeado. No dice ahí, solamente dice que estaba paralítico. El caso es que él no podía caminar, ¿verdad? El caso que él no podía caminar, y que en cualquiera, ¿verdad?, hubiera dicho, bueno, yo no puedo caminar, que venga Jesús donde yo estoy, ¿verdad? Si quiere que venga a salvarme, ¿verdad? O mándenlo a traer. Hubieran mandado a los 4 que lo mandaran a traer, pero no. Él se movió, quizás eran amigos, quizás eran familiares los 4, quizás eran, no sé, ¿verdad?, los sobrinos, o quizás era el papá, la mamá, los 2 hermanos, o los 4 hermanos, ¿verdad?, de él. No dice tampoco si eran, ¿verdad? Pero lo cual que Jesús no se fijó si eran amigos, si eran su papá, familiares, no le preguntó tampoco, porque no se dio la ocasión de que pudiera ver cara a cara al Señor. Ellos lo que vieron era que la casa estaba tan abarrotada, tan llena de gente y rodeada, que la puerta no podía ellos accesar al interior de la casa para poder poner enfrente al enfermo, y que Jesús lo notara, lo viera y desatara el milagro, porque todos estaban en esa expectativa para que soltara el milagro en su enfermo, ¿verdad?, que ellos llevaban.
El caso es que ellos se dieron con el problema o la problemática. Uno, que estaba lleno la casa, abarrotado. Dos, que por dónde entraban, ¿verdad? Si la puerta estaba bloqueada por la gente, ¿verdad? Por dónde entraban. En otra, póngale usted, ¿verdad? Una cosa, ¿verdad? Aquí tenían dos opciones ellos. O esperar que toda la reunión se terminara, ¿verdad? Y esperar que Jesús despidiera toda la multitud y poder haber, ¿verdad? Que él se quedara solo en la casa o venir otro día y regresar y irse, ¿verdad? Y venir otro día. O podrían, ¿verdad? Esperar que toda la reunión se acabara y decir, bueno, vamos a esperar aquí, aunque sea de madrugada, pero que quede vacía la casa y nosotros entramos. Podían ellos tener ese pensamiento, los cuatro, los cinco, incluyendo al paralítico, o podrían ellos decir, bueno, volvemos otro día, ¿verdad? Porque está muy lleno, ya no cabemos, esto va a estar, y cómo vamos a estar aquí con este lecho y con este enfermo aquí, con este paralítico, mejor vámonos. Pero resulta que ni una ni la otra cosa, ¿verdad? Y vemos aquí el atrevimiento y la osadía de esta persona, ¿verdad? Vemos nosotros cómo ellos, ¿verdad? Pensaron, idearon. Por aquí, yo no sé a quién de ellos, si al mismo enfermo se le ocurrió la idea o a alguno de los cuatro que dijo, ¿por qué no hacemos un hoyo en el techo? ¿Por qué no lo bajamos por el techo y nos fijamos dónde está literalmente, dónde está el punto Jesús, y ahí lo bajamos enfrente de él para que sí o sí lo mire y sí o sí obtengamos el milagro, ¿verdad? Entonces aquí nos enseña, porque Dios ha estado en Shekinah, en mí, en ustedes y todo, golpeando qué cosa, la indulgencia, golpeando qué cosa, la indiferencia, golpeando qué cosa, la apatía, ¿verdad? En perseverar, la perseverancia, ¿verdad? De obtener los milagros, la frustración de tener y de orar tanto y ayunar y no pasa nada, que mejor nos largamos, perdiendo la juventud, dirán los jóvenes, ¿verdad? Estoy perdiendo, ¿verdad? Que de conocer la idónea, ¿verdad? Y aquí me voy a hacer macetera, no sé, ¿verdad? Y no voy a casarme y no voy a, mejor me salgo a buscar, ¿verdad? Allá afuera. Entonces podían decir, mejor vamos, ¿verdad? A otro lado, ¿verdad? Si no solo Jesús sanaba, en aquel entonces habían brujos, habían como siempre, ¿verdad? Médicos. Dice aquí que, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, ¿verdad? Y como de lugar bajaron al paralítico, se consiguieron, yo no sé si ya venían preparados con la pita, con la cabulla, con el lazo, ¿verdad? O fueron a buscar al mercado el lazo para bajarlo, o ya venían, ¿verdad? Ya determinados con el lazo y todo, centrémonos en el contexto, ¿verdad? Ya venían preparados con todo, pero que nada los iba a detener. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que aprender de eso? Que nada nos detenga para obtener los milagros. Si no nos resultó una vez, pues vayamos por más. Si no nos resultó en la otra vez, pues insistamos. Y si no, pues insistamos, aunque tengamos que hacer cosas atrevidas, cosas que no comprenden los demás, cosas que ante los ojos de los demás no son que no nos van a aplaudir, nos van a criticar, porque quién sabe, ¿verdad? Si les criticaron, ¡hey! ¿Qué están haciendo? Dejen eso, ¿verdad? No sean abusivos, ¿verdad? Les van a, no sé si les cobraron, ¿verdad? El techo después, ¿verdad? Y les pasaron la factura, pero ellos estaban determinados a pagar cualquier precio con tal de obtener el milagro que ellos esperaban de Jesús.
y oyeron que estaba en casa y lo aprovecharon. Hay que aprovechar cuando Jesús está en casa. Por eso yo le digo, cuando usted le dicen griten, hay que gritar. Cuando usted dice aplaudir, es algo que tenemos que aprovechar el kairos. Tenemos que aprovechar el minuto, el segundo que Dios está dispuesto a hacer algo, ya sea en nuestra finanza, en nuestra economía, en nuestra salud, en cualquier área de nuestra vida, que Él nos pide una acción, hay que hacerla. Y estos accionaron y rompieron y pusieron y bajaron, ¿verdad? Bajaron, dice, y como no podían acercarse, dice, rompieron, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico, ¿verdad? Y al ver, mire aquí, ¿verdad? Y al ver Jesús la fe de ellos, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿verdad? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí parémonos un rato a meditar una cosa. ¿Qué vio Jesús en aquellos 4, en aquellos 5 personas? Tal vez, ¿verdad? El enfermo no tenía tanta fe, pero cuando alguien no tiene, tal vez tu marido no tiene la fe, por eso no viene a Cristo, tal vez tus hijos no tienen la fe, pero nosotros, ¿verdad? Nos tenemos que asociar con otros 3 o con otros 4 que tengan fe y que no nos resten, sino que nos sumen, ¿verdad? Nos sumen expectativa, nos sumen fe, nos sumen unción, y no que nos roben, ¿verdad? Yo creo que eso debemos de, como iglesia, como casa, ¿verdad? Como casa, número 1, debemos de orar que Jesús venga a la casa y se quede con nosotros. No solo a visitar, sino que se quede con nosotros. Número 2, debemos de orar que cuando Jesús está en casa, que nosotros aprovechemos al máximo la visita del Señor, ¿verdad? Que nos llevemos el Cairo. Yo no sé si usted, ¿verdad? En estos 21 días han visto usted días en los cuales usted ora bien rico, llora, mira visión, escucha una palabra de revelación y usted siente, ¿verdad? Como que, pero hay otras ocasiones donde usted se siente como sequedad o que le cuesta, aunque esté ayunando, pero en el ayuno se despierta un hambre de la presencia del Señor. Bueno, esos kairos hay que aprovecharlos. Esos tiempos, ¿verdad? Son cuando Jesús llega a la casa, cuando Jesús está en la casa, cuando Jesús viene y se sienta a ver qué quieres, a ver, platícame, a ver, ¿verdad? Aquí estoy. Entonces, eso hay que aprovecharlo, número 2. Y número 3, hay que saltar cualquier obstáculo, ¿verdad? Sueño, pereza, decaimiento, tiempo o enfermedad que nos impida llegar hasta tener una intimidad y una coinonía en estos tiempos de que Jesús, ¿verdad? Olemos, sentimos, vemos que está, ¿verdad? Con nosotros como en el tiempo de los ayunos y que saltar todo obstáculo que no, ¿cómo se llama? Que no nos importe derribar cualquier cosa, derribar cualquier argumento, ¿verdad? En la mente o en el cuerpo o en cualquier lado que esté el argumento o en el ambiente de la casa, cualquier cosa, ¿verdad? Y me habla un poco de techo, me habla, acuérdese que dice la palabra del Señor que cuando nosotros hemos pecado y cuando nosotros estamos en contradicción con los miembros de la casa y principalmente con el esposo, dice que nuestras oraciones no pasan del techo. Entonces dice la palabra del Señor que hay otro texto donde dice, creo que es en Deuteronomio, no me acuerdo, pero dice que cuando hay pecado hay techos de bronce, ¿verdad? Hay techos y pisos de hierro. No sé si es al revés, los techos de hierro y pisos de bronce, pero hay un versículo en Deuteronomio, si no me equivoco, que dice que cuando por el pecado, ¿verdad? Se ponen techos de bronce, ¿verdad? Y techos, gloria a Dios, ¿verdad? Que había un techo que impedía a estos 5 personas ver
el rostro de Dios, ver la cara de Dios. ¿Se acuerda de la palabra hace el miércoles pasado? Creo que la di del Peniel, cuando Jacob ve el rostro de Dios. ¿Qué hizo el Jacob para poder, verdad, ver el rostro de su hermano? Y cuando le ve el rostro de su hermano, dice, he visto tu rostro como que he visto el rostro de Dios. Porque anterior al rostro del hermano, él había desatado con la ofrenda, con todo lo que le dio, verdad, de la ofrenda de la oración y también ofrenda que le dio al hermano, ensanchó su camino y lo llevó en presencia de grandes. Dice que eso hace la ofrenda, ¿verdad? Lo que nosotros aprendimos. Entonces, eso también hizo, ¿verdad? Que estas personas decidieran acabar con el techo, ya sea de bronce. Nosotros tenemos que acabar con el techo. Diga, yo tengo que acabar con el techo que me impide, ¿verdad? Que mis oraciones y que mi palabra, oraciones, ayunos y todo llegue a la presencia del Señor. Y una de las cosas que impide la oración y los milagros y todo es ¿cómo se llama? El pecado, pues, el pecado así. Usted mira que las personas que andan en pecado, no, Dios, ¿verdad? Difícilmente les contesta. Y si les contesta es por misericordia, no porque se lo merecen ni nada. Bueno, siempre Dios por misericordia nos contesta, pero no a la cabalidad y totalidad de lo cual la expectativa, ¿verdad? De nosotros o de las personas que buscan a Jesús quieren. Entonces tenemos que recalcar una cosa, que nosotros tenemos que saber una cosa, que si hay techos de bronce, que si hay techos impidiendo en Chequiná que venga el boom, que venga el avivamiento en tu casa, que venga esa contestación, esa sanidad, cualquier cosa que esperas, es porque nosotros, ¿verdad? Dios quiere que a través de esos bloqueos, que a través de los problemas haya un nivel tal de expectativa, un nivel tal de osadía, un nivel que crezca el nivel de osadía, que crezca el nivel de perseverancia, que crezca el nivel de revelación, ¿verdad? De estrategias, a ver qué Dios en este tiempo nos da. ¿Para qué? Para romper, ¿verdad? Ese cautiverio, ese techo y ese pecado. Y aquí dice que ellos de seguro recibieron por revelación, algunos de ellos, ¿verdad? Bájenlos por el techo, ¿verdad? Traigan una cabulla, una soga y amarren los 4 puntos y bájenlo por allí. Y dijeron, es cierto, ¿cómo no se nos ocurrió eso? Vio Jesús en esos hombres, vio, dice, y puso la mirada, no dijo, ay, no, pobrecito, ¿verdad? Ay, cómo está paralítico, pobrecito, ay, no, pobrecito, cómo se subieron para ahí. Le voy a hacer, porque pobrecito, no puede caminar, ¿verdad? No lo movió a Jesús a hacer el milagro su necesidad del paralítico, ni la necesidad de todos los que estaban allí, ¿verdad? Todos, allí habían personas que estaban cerquita a Jesús y que no tuvieron necesidad de cortar el techo y de romper el techo. Estaban ahí en la cara viendo Jesús a los enfermos. Pero ¿qué fue en primer lugar lo que le llamó la atención a Jesús de estos 5 personas, ¿verdad? Le llamó la atención la fe. Dice que cuando Jesús vio la fe, porque la fe que yo tengo, ¿verdad? Y la expectativa van unidas. La fe y la expectativa van unidas, ¿verdad? La fe me produce expectativa y la expectativa me produce más fe, ¿verdad? Entonces, y me produce más fe, el nivel de fe me produce más expectativa y el nivel de expectativa me produce más fe, y estas dos cosas me producen un nivel mayor de revelación. ¿Qué voy a hacer, verdad? Para mover la mano de Dios. ¿Qué voy a hacer? Entonces Dios, boom, me suelta un rema, me suelta un pensamiento, me suelta algo y me dice, haz esto y muévete a hacer esto. Entonces es allí donde vamos a aprovechar que Jesús está en casa, que Jesús está en casa direccionando, que Jesús está en casa empoderándome de visiones, de revelaciones, y es allí donde me voy a mover. Es posible, ¿verdad? Que ellos rompan el techo, ¿verdad? Y después, ¿qué hacen después de eso? Ya, no sé si los forzaron a volver a poner el techo.
No sé si el mismo dueño puso, el mismo Jesús puso el techo, pero el techo definitivamente por el mismo pecado, por las mismas acciones, ¿verdad? O pecados que cometemos inconscientemente, vuelve otra vez a restaurarse o a ponerse el techo. Y entonces, ¿qué es, verdad, lo que dice Daniel en 9? Que 10, en el 10 dice, no en el 9, capítulo 10 dice que se le opuso por 21 días, por los 21 días de ayuno y de oración, se le opuso el príncipe de Grecia, ¿verdad? Y de Persia para que obtuviera la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Daniel? Perseveró en la oración hasta el último día, hasta que vio la gloria de Dios y hasta que vio, ¿verdad?, al ángel trayéndole la respuesta, hablándole y asegurándose que él era muy amado, que le daba inteligencia en la visión, que le daba revelación, que le daba consejo, y le soltó ahí, ¿verdad?, la sabiduría, le soltó la revelación y activó lo que Dios le traía, ¿verdad? Entonces vemos aquí que le movió a Dios, ¿qué cosa? Cuando vio y al ver, dice el 5, Jesús, la fe de ellos. No dice ahí, podría haber dicho, al ver Jesús el paralítico y cómo estaba, ¿verdad? Las piernas secas ya de no caminar, ¿verdad? Entonces lo movió para decirle, hijo, ¿verdad? Y vemos nosotros que le dice el Señor a este paralítico, ¿verdad? Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero vemos nosotros en el San Mateo 9, que es el mismo caso, el mismo paralítico, el mismo, ¿verdad? Pero ya contado por Mateo, ¿verdad? La apreciación de Mateo, no la apreciación, aquí estamos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, lo que leímos. Pero ya la apreciación de Mateo dice otra palabra que además de hijo le añade, ¿verdad? Hijo, le dice ahí, ¿verdad? Ese que ya se me... Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero aquí en San Mateo 9 le dice otra cosa. Y dice otra cosa. Y dice San Mateo 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, ¿verdad? A la ciudad de él. Por lo cual deducimos, como dice ahí, que era la casa de él, ¿verdad? Ya acá yo les dije, no dices que si era la casa, que si era, no. Pero aquí dice que vino a su ciudad. Por lo cual, que era la casa de Jesús. Y mire, a Jesús no le importó el techo, que le rompieran el techo, que le desacomodaran los muebles, que sacaran los muebles y que le ensuciaran, ¿verdad? Algunos de seguro tenían flujo de sangre, algunos, ¿verdad?, leprosos, algunos que no vendría, ¿verdad?, allí. Y Jesús no le importó que le deshicieran la casa. Él pudo haber dicho, hey, óigame, vaya, discípulos, saquen a esos abusivos. Miren cómo me están haciendo el techo, que yo ahorita estoy remodelando y he acabado de remodelar el techo y de remodelar la casa, y ve estos abusivos como no le importó su techo, ¿verdad? Le importó y tuvo misericordia de aquellos que con desesperación buscaban un milagro. Y aquí le dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, aquí vuelve a recalcar Mateo, que era la fe que le llamó la atención a Jesús, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque la fe me sube la expectativa y la expectativa me sube, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El nivel de revelación. Y al tener revelación yo obtengo, ¿verdad?, más rápido mi milagro. ¿Por qué? Porque la revelación me da autoridad y poder. Entonces, aquí vemos que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas
decían dentro de sí, este blasfema, ¿verdad? Este blasfema. Entonces aquí vemos nosotros que le dice lo mismo, hijo, tus pecados te son perdonados, pero añade, ¿verdad? Que le dice, ten ánimo, ¿verdad? Ten ánimo. ¿Se refiere a quién? Se refiere no a los 4, se refiere al paralítico, por lo cual nosotros deducimos que el que estaba bajo de fe, que el que estaba bajo de expectativa, cansado de orar, cansado de pedir o ir al médico, cansado y que ya los ánimos por el suelo, era el enfermo, el que estaba paralítico, ¿verdad? Los 4 que lo sostenían, ¿verdad? Era los que tenían, ¿verdad? El nivel muy grande de fe, muy grande. Entonces, ¿qué podemos nosotros rescatar de esto? Que nosotros, para obtener el milagro, necesitamos, ¿verdad? Estar con un nivel de expectativa grande y juntarnos y activarnos con otras personas que igual no nos vayan a bajar, ¿verdad? Que no nos vayan a quitar las alas, sino a poner, ¿verdad? Más grandes las alas para volar juntos. Y ahí agarraron el lecho, ¿verdad? Y empezaron a caminar con él. No sé, ¿verdad? Si has perdido la fe, si has perdido la expectativa, si has perdido el amor a Cristo, si has perdido la pasión, si has perdido, pero ahora yo te anuncio, ¿verdad? Que por la palabra Dios vuelve, ¿verdad? A anunciar un tiempo de expectación, de expectativa, de movimiento de las aguas, de movimiento de milagros, movimiento de maravillas, ¿verdad? Y que Dios va a traer a tu vida o a Chequiná, a la familia Chequiná, nos va a traer personas que en lugar de venir a restar van a venir a añadir, que en lugar, el siervo, ¿verdad? Que en lugar que van a predicar y van a venir solamente por la ofrenda, porque en Chequiná damos buenas ofrendas y se pasan la voz unos a otros, ¿verdad? Que no van a venir a restarle la fuerza a la iglesia, sino más bien añadirte, ¿verdad? Que van a venir tiempos diferentes. Ya el día de mañana nosotros vamos a celebrar en grande la primavera del Espíritu Santo. Y vamos a decretar el día de mañana que se acabó el invierno y que por algo, ¿verdad? Cae, mire cómo va casando, ¿verdad? Yo le dije, Señor, yo no quiero hacer un programa, ¿verdad? Es lo que yo vamos a hacer y todo. Que seas tú, ¿verdad? Que yo no quiero, ¿verdad? Sí. Entonces el día de ayer que nosotros oramos por la finanza, me dijo ya, por los enfermos, y ahora me está poniendo, bueno, decreten, ¿verdad? Y declaren. No sé qué acto profético vamos a hacer y que vamos para decretar la primavera, ¿verdad? No sé si traer flores, si ponernos flores en la cabeza, vestirnos de flores, no sé, ¿verdad? Pero algo tenemos que activar, ¿verdad? Que la canción, que el tiempo del invierno se fue y el tiempo de la canción, ¿verdad? Ha llegado, que la voz de la tórtola ya se oye, ¿verdad? Y que se activa la primavera en nosotros, que se activa el canto de la tórtola, que se activa las flores en nosotros, que se van esos troncos pelados, ¿verdad? Por el invierno, solo sin hojas ni nada, porque así se ponen, ¿verdad? Se cae por el otoño todo y queda solo el tronco que ya viene a reverdecer, viene lo verde, tal vez vestirnos de verde, ¿verdad? Que viene ¿cómo se llama? Lo verde que es esperanza, que es, ¿verdad? Primavera, amarillo, la gloria de Dios, todos los colores, azul, verde, morado, no sé cómo Dios que nos inspire para activar algo. Entonces, pero aquí le dice al enfermo, al paralítico, ten ánimo, ¿verdad? Entonces, tenía expectativa, tenía fe, pero se había bajado. Es como la pila de tu celular, que cuando ya lo usas mucho, ¿qué sucede? Tienes que volverlo a cargar, porque ya, ¿verdad? Está a punto de dejarte solo hablando sola, ¿verdad? A veces yo quedo y tal vez con la persona que yo estoy platicando se le ha acabado la batería y yo no me he dado cuenta, principalmente en Honduras, y yo quedo que sí, que no sé qué, o viceversa, ya quedan platicando y dice mi mamá, ve, y yo va de platicar y vos ya no estaba porque se me había colgado la llamada por falta de carga. Entonces,
Aquí le dice, ten ánimo, vuélvete a cargar. Vuélvete a cargar. Vuelve a cargar tu pila. Amén. Vuelve a cargar la expectativa. Vuelve a tener ánimo. Vuelve a confiar de nuevo en la palabra. Vuelve a confiar de nuevo en los hermanos. Vuelve a confiar de nuevo en que hay, ¿verdad? Hay esperanza. Vuelve a tener esperanza, ¿verdad? Vuelve a tener esperanza. Le dice, ¿verdad? Ten ánimo, hijo. Ten ánimo porque tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Así que ten ánimo. Amén. Aquí en San Lucas, capítulo 5. San Lucas, capítulo 5, verso 17. ¿Ya lo buscó? Ok, dice aquí, es el mismo pasaje paralelo en San Lucas 5, 17, es el mismo, ¿verdad? Pasaje paralelo. Es la misma historia paralela en San Marcos, en San Mateo y en San Lucas, es lo mismo. Y dice aquí, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. No lo dice Mateo que el poder de Dios estaba para sanar, no lo dice Marcos, pero lo dice Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas enfatiza más en el poder sanador. ¿Por qué? Porque Lucas era médico, ¿verdad? Entonces enfatiza el poder del Señor para sanar, ¿verdad? Lucas era un médico y como letrado se miraba más, y usted mira allí que dice, ¿verdad? Y dice de los fariseos, dice de los doctores de la ley, y quizás que él era un doctor, no en la ley, pero sí, ¿verdad? Da a entender allí que había invitado y había gente importante alrededor del Señor, y que el Señor había invitado, hecho una cena, porque estaban allí, y que el móvil de él era enseñar, ¿verdad? Enseñar. El móvil había organizado una prédica para enseñar. Estaban los doctores de la ley, habían venido de todas las aldeas, y seguramente que había médicos, ingenieros y de todo ahí. Por lo cual ahí está Lucas y recalca una cosa que no lo recalca Marcos, que no lo recalca Mateo, que estaba el poder de Dios para sanar allí los enfermos. No solamente nosotros tenemos que asegurarnos que es el Cairo de visitación de Dios, número uno. Número dos, no solamente tenemos que asegurarnos que Dios está allí para hacer milagros y que el nivel de expectativa y de fe debe de captar la atención y posar la mirada en nosotros, sino que tenemos que determinarnos y estar oliendo el Cairo donde el poder de Dios se va a desatar para los milagros, ¿verdad? Porque puede ser, ahí especifica qué poder estaba operando. Ahí no especifica el poder de hacer las riquezas, como el día de ayer. El manto del poder de hacer y de activar riquezas estaba el día de ayer. Ahora Dios determinó que el poder, ¿para qué? El poder sanador, ¿verdad? El poder para desatar los milagros de ¿qué? De sanidad en todas las áreas, ¿verdad? Emocionales, psicológicas, mentales, ¿verdad? Sexuales, en todas las áreas en donde estés enfermo, paralítico, o de la mano, o de los ojos, o la fe mueve montañas y no hay nada imposible, ¿verdad? Para el que cree. Entonces aquí recalca él que el poder estaba con él para sanar. Y entonces debemos de pedir Dios que se desate la visitación del Señor con el poder sanador,
que nos empodere del manto, no solo de magnificencia, para hacer el poder, para tener las riquezas y hacerlas, sino el poder de la magnificencia de Dios para operar en milagros de sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir eso y desatar y aprovechar los callos para movernos, para que traer los enfermos o, como yo le dije, polos o cualquier cosa para los milagros. Y aquí dice el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Dice, procuraban llevarle adentro, ¿verdad? Y ponerle delante de él. El objetivo de aquellos hombres era que estuviera no atrás ni adelante ni en un rincón de la casa, sino delante del Señor. Delante del Señor, para que el Señor lo viera sí o sí. Para aprovechar ese caído del poder de Dios, estaba allí para sanar. Entonces dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado, ahí dice, yo les dije allá, no se sabe si era paja o teja, aquí ya lo aclara. Aquí lo aclara él que era subiendo por el tejado. Entonces era de teja. Comenzaron a quitar las tejas para bajar, ¿verdad? Entonces aquí ya lo especifica, ¿ves? Como 4 es mejor que 1, 4 miran más que 1, ¿verdad? Los 4 evangelios. Por eso son 4 los que sostienen este paralítico. Porque 4 es sinónimo y símbolo profético de los 4 evangelios. Dios no nos dio un evangelio, Dios no nos dio solamente el evangelio visto desde la óptica de Mateo, Dios no nos dio solo el evangelio visto solamente desde la óptica de Lucas, y pudiera haberse quedado solo con Juan, el amado, ¿verdad? Pero Juan no vio o no estaba ahí o no escribió esta parte del evangelio, solo Mateo, Lucas y Marcos. Entonces, dice aquí, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahí dice que lo pusieron en medio delante de los ojos de Jesús. Ahora aquí, en el 20 dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Mateo y Marcos dicen, hijo. En ánimo dice Mateo. El otro dice, hijo, ¿verdad? Tus pecados son perdonados. El otro le dice, Mateo dice, hijo, ten ánimo, tus pecados son perdonados. Pero aquí dice él, hombre, que le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Es posible, ¿verdad? Que no le ha pasado a usted que a veces oye una frase, pero la demás se le escapa. Es posible, ¿verdad? Que él repitiera 2 veces, hombre, tus pecados te son perdonados. Y cuando vio la fe de los 4, dijo, hijo, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Y es allí donde no lo escuchó San Lucas, solo escuchó hombre, ¿verdad? Que le dijo hombre. Pero el caso es que en una cosa coinciden los 3. Y es en que rompieron el techo. Y es que Dios no vio otra cosa, no le importó el techo, no le importó la multitud, no le importó nada, sino que lo que le atrajo para hacer el milagro a este hombre, este paralítico, los 3 coinciden en lo mismo, la fe.
Los tres coinciden que es la fe, ¿verdad? Que traen, no sé si el nivel de fe era el mismo del paralítico y de los cuatro que los sostenían, pero la fe que traen estos cuatro hombres, y cuando los mira, el Señor les dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, mire usted, ¿qué es, verdad, lo que sucede, verdad? ¿Por qué el Señor dice tus pecados te son perdonados si ellos no andaban buscando que le perdonara pecados, sino que lo levantara de la cama? Andaban buscando, ¿verdad? No se andaban confesando con el cura. Ellos lo que andaban buscando es un milagro, que le desatara un milagro, ¿verdad? Que le dijera, hijo, ¿verdad? Te sano de tus pies, de tu parálisis, levántate. Porque a veces uno quiere escuchar lo que uno literal quiere escuchar, y quiere, ¿cómo se llama? Moverle la mano al Señor que actúe y que diga lo que uno quiera. Y Dios no va a actuar así, ¿verdad? Conforme a la necesidad. ¿Por qué? Porque dijo tu pecado, porque la raíz de todos los males es amor al dinero, dice, ¿verdad? Pero yo puedo decir que la raíz de todas las enfermedades es el pecado. La raíz de todas las enfermedades es el pecado, la decadencia que cayó los primeros Adán y Eva no se enfermaban, no había enfermedad. Cuando cayeron en pecado, comenzaron las dolencias, comenzó el primer asesinato y por ende entró más fuerte el pecado y vino, ¿verdad?, ya las enfermedades en sus diversos géneros. Por eso tuvo que venir Jesús a morir en la cruz del Calvario. Pero aquí coincide en que le dijo, tus pecados son perdonados. Y entonces, en San Marcos también le dice de la misma manera, San Marcos 2:5, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Y en San Mateo lo mismo, tus pecados te son perdonados. Y los tres coinciden también en un hecho. Estaban ahí los fariseos, estaban ahí los escribas y estaban ahí los doctores de la ley y todos los maliciosos que empezaron a cavilar. ¿Cómo es que le dice, acaso que es Dios? ¿Acaso que este malicioso es Dios para que diga que los pecados te son perdonados? Blasfemias habla porque siempre había ahí un fariseo, un escriba, un publicano que estaba siempre cuestionando las cosas que hacía o decía Jesús. Y no faltó ahí, ¿verdad?, quien le cuestionara y quien le decía, ¿quién es este para perdonar pecado? Si no viene en verdad el único que se puede atribuir el poder y la gloria para perdonar pecados es Dios, según el conocimiento de los judíos. El único que podía sanar era Dios. Pero allí, ¿verdad?, hay una gran verdad, que la raíz de todas las enfermedades es la decadencia del hombre cuando cayó en pecado, y es el pecado, ¿verdad? Es el pecado. Entonces, por eso el Señor trata el problema desde la raíz y estirpa la raíz. Porque usted no puede pretender que sana a mi esposo, que libéralo. No, usted tiene que decir que se arrepienta. Porque al arrepentirse su hijo, porque al arrepentirse su esposo, porque al arrepentirse yo, literalmente, ¿verdad?, voy a obtener el regalo que me viene por consecuencia porque hay enfermedades, lo digo por la palabra, ¿por qué nació este ciego? Le preguntaron, ¿es porque pecó el papá? ¿Es porque pecó la mamá? Y le contestó Jesús, no, ninguno de los dos pecó, ni él, ni el ciego, ni el papá, ni la mamá, sino que esta enfermedad fue puesta a este hombre, esta ceguera, para que la gloria de Dios y Dios glorificarse a través de esa enfermedad. Entonces,
hay enfermedades que no es la raíz del pecado, pero cuando usted está insistiendo tanto en que Dios, ¿verdad?, lo sane, lo sane, lo sane. Bueno, tenemos que probar por las dos maneras. Empezar a ayunar y orar. Dios, ¿qué te parece si tú me revelas cuál es la raíz de que mi hijo esté así y cuál fue el pecado? O me revelas si fue o es para la gloria de tu nombre esta raíz. Que no es que pecó, que no es que te ofendió, que no es que, ¿verdad?, te hizo desatar su ira y su furor, y de tal manera que permitiste esta enfermedad, o de qué nos tenemos que arrepentir. En primer lugar, como yo les decía el día de ayer, ¿verdad? Si yo quiero las finanzas activadas, primero vamos a comenzar por reconocer autoridad, por respetar autoridad. Primero yo voy a comenzar en qué yo estoy fallando y nos vamos a arrepentir. Les dije, primero lo vamos a hacer. Y lo hicimos y después, ¿verdad?, activamos finanzas. ¿No es cierto? Ahora lo mismo. Vamos a tener una oración para decirle a Dios que nos arrepentimos por la persona que usted ha traído el nombre o el polo o todo, y que nos revele de qué y cuál es la raíz, porque nosotros estamos atinándole al blanco. Podría ser esto, podría ser el otro, podría ser el otro, podría ser esto y todo. ¿Qué tal que no sea ninguno de lo que se ha arrepentido usted, sino que es únicamente para que la gloria de Dios sea manifestada en esa persona? O podría ser, ¿verdad?, que no sea ese el caso, que para la gloria de Dios, sino porque ciertamente ha fallado a Dios en algo. Y entonces usted, con la revelación y con lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le ponga a orar y cortar y arrepentirse, y la persona misma, ¿verdad?, si es cristiana y todo, tiene que tener una convicción. Ayuda, ¿verdad? Los cuatro ayudan un montón. Entonces ahora vamos a cargar paralíticos para llevarlos a la presencia del Señor. Tal vez ellos no tienen la habilidad, tal vez ellos no tienen la fuerza o la revelación de que se van a arrepentir si creen que todo está bien, el enfermo que usted ahorita pretende o usted misma, ¿verdad? Pero le voy a decir una gran verdad. Los cuatro movieron la mano de Dios con su fe para que posara la mano sobre el paralítico y lo levantara de ese lecho, ¿verdad? Y activaron la mano del Señor.